Derecho Penal 2. Tal como lo he hecho respecto de los otros ramos que me toca impartir, voy a comenzar leyendo una parte de la carta que le remití al director de la escuela, en la que aparece la razón del por qué hasta el momento estamos recién enviándole este video. Después de que se me envió la carta en la que algún par de alumnos reclamó porque solamente se había remitido la imagen, entonces se le contestó el día 13 de mayo al director. ¿Qué es lo que dice en lo pertinente esta carta que yo le remití? Lo siguiente: los alumnos me reclaman lo siguiente: a la fecha el académico no realiza ninguna clase vía remota y solo ha subido material a través de la página de internet. ¿Es correcto lo que dicen los alumnos? Y aquí viene la explicación de por qué solo se subió el material a la página de internet. Me voy a saltar la parte que tiene que ver solamente con clínicas jurídicas y con derecho ambiental que contiene esta carta. Entonces, lo que se contesta es lo siguiente: usted debe tener, me estoy remitiendo al director de la escuela, especialmente presente, primero, que al comienzo la orden fue subir el material a la página de internet y a la vez enviar mensajes en cada ramo a los alumnos para responder sus eventuales preguntas y sugerencias, que fue lo que hicimos, efectivamente. Segundo, que luego se señaló que dichos contenidos debían realizarse por videoconferencia, no estando preparado ni el sistema, ni los profesores, ni los alumnos para ello, porque sobre la marcha se contrató el sistema Zoom, que empezó a presentar innumerables problemas que presenta hasta hoy día. Tercero, que por la cantidad de problemas que viene provocando hasta la fecha este sistema de videoconferencias, Zoom u otros, como Jitsi y otros, se ordenó volver a foja cero, que nada de lo actuado valía y por ende debía comenzar todo de nuevo desde el inicio. Cuarto, por todos los problemas señalados, más tarde se ordenó grabar las clases y subirlas al sistema para los alumnos, labor en la que yo me encontraba con mi ayudante, porque lo complicado no es grabar, sino subir esas clases, todavía. Quinto, en el interín parece que algunos profesores continuaron sus clases por videoconferencia, persistiendo los problemas señalados antes. Y sexto, y ayer, es decir, el 12 de mayo, en la reunión que se hizo en la facultad por videoconferencia, no hubo acuerdo en nada, ni siquiera para grabar las clases, porque se infringirían derechos constitucionales, como por ejemplo el derecho a la privacidad. Todo esto consta en los comunicados institucionales y los diversos correos, que entre paréntesis se contradicen unos con otros, que circulan entre los profesores por el WhatsApp de la escuela y otro WhatsApp que se creó paralelo en el que participan, además de los profesores, otros alumnos. Y termino en la carta diciéndole al director: en este desorden de actuaciones, usted, señor director, debe coincidir conmigo en que es muy difícil poder trabajar impartiendo clases, pero es muy fácil crear situaciones para dar a entender que el académico es irresponsable y así poder sancionarlo. Eso es lo que ha ocurrido y por esa razón es que
se han presentado los gravísimos problemas que ustedes conocen. De hecho, se han deducido algunas quejas en contra de profesores que hacen las clases por videoconferencia, porque se cae el sistema, porque se le cae el sistema al profesor, porque los alumnos no se pueden conectar, incluso salió que un alumno se subía arriba del techo a poder lograr el internet, al techo de su casa, y hay otras personas que no tienen internet también. Así que esa es la razón por la cual no se habían impartido las clases vía videoconferencia. Así que ahora la vamos a hacer por esta vía que también está autorizada. Bien, Derecho Penal 2 o la parte especial del Derecho Penal. Acá tengo una minuta, así como se hacían antes, solamente escribiendo para seguir lo que nosotros ya remitimos. La idea es que como los contenidos ya se remitieron y estos contenidos son los apuntes de clases que yo hice hace algunos años y que hemos ido complementando, rectificando, porque se han modificado algunas leyes penales que están en el código, etc. Entonces la idea es que se lean los contenidos de la parte, ¿no es cierto?, que vamos a hablar ahora, deberían habérselos leído. Bien, vamos a seguir el orden de los contenidos. Y entonces vamos a empezar dando una explicación respecto de la parte, ¿no es cierto?, general. Lo que normalmente se llama la introducción, si ustedes quieren. La primera cuestión es qué características puede tener esta parte especial respecto de la parte general, en la que aquí se estudian los tipos penales. Esto no está especialmente redactado ahí en los apuntes, sino que es un complemento nomás. Dice, en la parte especial, el material de trabajo está constituido por una pluralidad de especies diversas, por lo que la labor generalizadora no puede ir más allá de ciertos límites. El propósito de la parte especial consiste en establecer con la mayor exactitud posible cuáles son los actos prohibidos por la ley bajo amenaza de una pena y qué relaciones existen entre ellas. Es decir, es la búsqueda del texto legislativo de las normas penales, estamos hablando, y, ¿no es cierto?, las sanciones que tienen cada uno de estos tipos penales. También es interesante señalar que, al contrario de lo que podría pensarse o de lo que ocurre con otras materias de diferente tipo, el estudio de la parte general, la teoría del delito, se ha iniciado como producto de el estudio de los tipos penales. Es decir, nadie empezó estudiando primero la acción, la tipicidad, la antijuridicidad, etc., sino que se empezaron estudiando primero los delitos, porque el primer ser humano, ¿no es cierto?, cuando fue sancionado, de la manera que lo era, si uno se atiene a la historia y a la evolución del derecho penal, se lo sancionaba porque había matado a otro, sea en las épocas primitivas, en que los clanes, ¿no es cierto?, sancionaban al que había causado algún daño, en la época en que las sanciones penales eran referidas a cuestiones que interesaban en esa época, ¿no es cierto? Delitos contra la ley de caza y de pesca, cuando el hombre le interesaba eso, básicamente. Delitos contra la divinidad. ¿Qué es lo que se empezó entonces a sancionar? Los delitos. No se sabía todavía qué es lo que era la acción, la omisión, el deber de garante, etc. Entonces acá, ¿no es cierto?, la teoría del delito se empezó a estudiar a través del estudio de los delitos. Eso en definitiva. Bien, entonces,
¿Cuál es el objeto de la parte general y cuál es el objeto de la parte especial? El objeto de la parte general, esto está todo en los contenidos, es para que demos alguna idea, para que empecemos bien. El objeto de la parte general, ¿no es cierto?, es el estudio de la dogmática jurídica. La dogmática jurídica, que es lo que dicen los autores respecto de los componentes del delito. Y, a su vez, la dogmática estudia eso, el delito, el delincuente y la sanción. Ese es el objeto de la parte general. Y el objeto de la parte especial, ¿qué es lo que es? El estudio de los tipos penales. Dicho también, el estudio de los tipos legales, porque nosotros aquí hablamos básicamente de la ley, ¿cierto? De la ley. Sin derecho penal tipificado no existe nada. ¿Qué características tiene este derecho penal? Nosotros decimos ahí en la remisión de los contenidos que es fragmentario, que es normativo, que es valorativo y que es sancionador. Todas estas son cosas que ustedes las vieron como características del derecho penal. Es fragmentario. ¿Por qué? Porque el derecho penal sanciona las conductas que le interesa sancionar al derecho penal. Como la sociedad es evolutiva, las normas también son evolutivas, y entonces algunas normas se van cambiando, otras se van mejorando, otras se van rectificando, etc. Por eso se dice que el derecho penal es fragmentario. Se sanciona lo que el derecho penal estima que debe sancionarse, es decir, aquellos ataques que se consideran los más graves al ordenamiento jurídico. Normalmente hay infracciones que han trascendido los tiempos, desde muy antiguo que se sanciona, ¿no es cierto?, el matar a otro. Desde muy antiguo se sancionan delitos que atentan en contra de la integridad física, también posteriormente contra la integridad psíquica. Bien, es valorativo, ¿por qué? Porque el derecho penal hace precisamente una valoración de las conductas para poder sancionarla. No sanciona cualquiera. Hay muchas conductas, ¿no es cierto?, que son de diferente índole, que se sancionan, pero no todas son conductas penales. Si uno deja estacionado el automóvil frente a un letrero que dice no estacionar, lo van a sancionar. Pero esa no es una sanción de carácter penal, porque no hay allí un delito penal. Hay una infracción normalmente administrativa, se puede decir. Lo mismo ocurre con el hecho de abrir un establecimiento de comercio cuando no se debe abrir, etc. No todas las infracciones son calificadas de penales, infracciones penales. Normativo, porque está normado. En derecho civil, por ejemplo, hay contratos nominados, es decir, están normados, y contratos innominados. No están normados en el código civil. Acá lo que no está en la ley no es delito, no existe como delito. Por eso que es normativo el derecho penal. Y es sancionador, es decir, toda conducta penal descrita por el legislador lleva aparejada una sanción de carácter penal. Materia esta del año pasado en la que ustedes estudiaron, ¿no es cierto?, las sanciones penales que existen en Chile, después de haber estudiado la que existe también, grosso modo, en otros países. ¿Cuál de estas dos partes tiene preeminencia? Si es que tiene esto alguna importancia desde el punto de vista del estudio del derecho penal. Bueno, del punto de vista, ¿no es cierto?, del estudio de la dogmática jurídica, de lo que piensan los autores, de la idea de hacia dónde se encamina el derecho penal, tiene preeminencia, ¿no es cierto?, la parte general. Es decir, del punto de vista de la ciencia del derecho. Pero del punto de vista de lo práctico,
tiene preeminencia la parte que nos toca estudiar este año, es decir, la parte especial, por varias razones, pero básicamente por una, que es la que decimos en el contenido enviado, que es que en el derecho penal, a través del principio de la tipicidad, es decir, a través del establecimiento en el Código Penal y en las leyes penales especiales de las conductas que constituyen delito, se establece precisamente el campo de lo lícito, de lo ilícito en materia penal. A través del principio de la tipicidad, entonces, sabemos perfectamente qué es lícito y qué es ilícito en materia penal. Después de decir cuál parte tiene preeminencia, se habla también de la clasificación de las infracciones penales. ¿Cómo se clasifican las infracciones penales? Existen varios elementos que pueden ser considerados útiles para clasificar las infracciones penales. Normalmente lo que ocurre es que es el bien jurídico protegido el elemento que se toma en cuenta como directriz para los efectos de clasificar las infracciones penales, pero eso no significa que también no se utilicen otros elementos, como puede ser la utilización del sujeto activo, la utilización del sujeto pasivo, el lugar en que ocurre el delito, etcétera, etcétera. Entonces, es lógico preguntarse si las infracciones penales se clasifican del punto de bien jurídico protegido y no del punto de vista, en general digo, y no del punto de vista del sujeto activo, como también ocurre en ocasiones, como el caso del título quinto del Código Penal, que sanciona los delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Es decir, ahí en el título quinto hay una excepción, que después vamos a referirnos a ella, a esta clasificación. Ahí justamente no se utiliza el bien jurídico protegido, sino que se utiliza al sujeto activo como forma de clasificar, sin perjuicio de que también se haga mención a los bienes jurídicos protegidos, al hablar de la probidad, etcétera, en materia de funcionario público. Si nosotros hablamos de bien jurídico protegido, también debemos hablar de bien, a secas. Y también debemos mencionar lo que es el interés jurídico protegido. Entonces, ¿qué es lo que es bien primero? Nosotros decimos ahí en el contenido enviado que bien es todo aquello de naturaleza material o incorporal que sirve para satisfacer una necesidad humana. Porque el derecho al que protege es al hombre, no a las cosas o conceptos que son propiedad de él. Lo que protege es la vida del hombre, la propiedad del hombre o de la mujer, porque ahora, excúseme si realmente uno dentro del lenguaje, ya que uno como persona más antigua se lo olvida estar diciendo a cada rato hombres y mujeres, etc. Pero lo que el derecho penal protege es al ser humano y la vida del ser humano, la integridad física o psíquica del ser humano, el honor del ser humano, la propiedad del ser humano, el derecho a la intimidad del ser humano, etcétera, etcétera. Sin perjuicio también de proteger al ser humano como ente colectivo, como ocurre con ciertos delitos, ¿no es cierto?, que van más allá de la persona individual, que es la que normalmente es protegida por el derecho penal,
Y hablamos ya de delitos que atentan en contra de otros espectros, como o conceptos, que son la nación políticamente organizada, es decir, el Estado. Ahí estamos todos como individuos, pero en conjunto, ¿no es cierto? Y ahí tenemos los delitos contra la seguridad exterior del Estado, por ejemplo, que es lo que vamos a estudiar a continuación. Entonces, bien todo aquello que sirve para satisfacer una necesidad humana. Todo aquello, sea natural, o sea, corporal o incorporal. Y es jurídico porque está incorporado en la ley y protegido porque lo protege la ley a ese bien. Ahora, ¿por qué también se habla de interés? Los alemanes parece que son los que más hablan de interés jurídico protegido. Porque el bien que es cualquier cosa material o inmaterial que debe ser satisfecho por el derecho, dicen que aquí lo que se estudia es la posición del sujeto respecto del bien. Lo que acabo de decir, el derecho ampara al ser humano, a los bienes que le pertenecen al ser humano. Desde este punto de vista es interesante tener en cuenta esta idea de interés jurídico protegido porque tiene como mucha relación con lo que es el objeto jurídico del delito. Por ejemplo, porque hay un objeto material y un objeto jurídico del delito, salvo, ¿no es cierto?, los delitos sin resultado, etc. En el caso, por ejemplo, del homicidio, el objeto material del homicidio es el cuerpo de la persona que es muerta, sea por un tercero, homicidio, ¿no es cierto?, o en forma accidental, cuasi homicidio, etc. Ese es el objeto material, ¿no es cierto? El objeto sobre el cual recae la acción, pero que tiene constancia en el mundo exterior, el cuerpo de la persona. Y el objeto material, ¿no es cierto?, es este interés de salvaguardar, en el caso del homicidio, la vida de la persona. ¿Interés de quién? Interés del Estado, de salvaguardar la vida de la persona. Entonces ahí tenemos estos conceptos de bien jurídico, de bien jurídico protegido y también de interés jurídico protegido. La sistematización de la parte especial, ¿en qué consiste? La sistematización de la parte especial, como lo decimos ahí, consiste en la ordenación de los tipos penales. ¿De acuerdo con qué? De acuerdo con la jerarquía de los delitos. Esa jerarquía ha ido variando a través de la historia, ¿no es cierto?, del ser humano. Originalmente, cuando el ser humano era más primitivo, habían bienes jurídicos que en esa época eran más importantes que ahora. Se sancionaba con mayor rigor lo que era más importante. ¿Qué era lo más importante cuando el ser humano era recolector, por ejemplo? La caza, lo que cazaba. Era una vida de subsistencia. Estamos hablando recién del ser humano agrupado en clanes, ¿no es cierto? Eran familias grandes, ¿no? Atentados en contra de la divinidad, etc. Se sancionaba actos de desobediencia a la divinidad como delitos. Actos de brujería se sancionaban porque atentaban en contra de la divinidad, etcétera, etcétera. Es decir, esa jerarquía ha ido cambiando con el tiempo y se ha ido, como ha ocurrido siempre, uniformando. Las legislaciones ahora, ¿no es cierto?,
más o menos, conseguirán los mismos bienes jurídicos. Salvo, ¿no es cierto?, casos aislados, sobre todo de gobiernos extremos, en los que no se respetan estas jerarquías. No se respetan estas jerarquías. De hecho, en gobiernos muy extremos no se respeta ninguna jerarquía. Entonces, reiteramos que esta ordenación y clasificación de los tipos penales se hace precisamente de acuerdo con el bien jurídico protegido. El código nuestro, que es un código antiguo, ¿no es cierto?, del siglo antepasado, empezó a regir en 1875, comienza tutelando los bienes del individuo colectivo, es decir, del Estado. Porque si ustedes se fijan, los dos primeros títulos tienen que ver con el hombre agrupado colectivamente. Delitos contra la seguridad exterior del Estado, delitos contra la seguridad interior del Estado. ¿Y el Estado qué es lo que es? ¿No es cierto? La agrupación de individuos o con varias características, agrupados en un territorio geográfico, ¿no es cierto?, nación en un territorio geográfico, unido por diferentes elementos y sujetos, ¿no es cierto?, a una legislación común, por ejemplo, sin perjuicio de otros elementos más. Así que ese es el objetivo de la clasificación y sistematización de la parte especial. ¿En qué consiste? En ordenar y clasificar los tipos penales. Ahora, si se está utilizando generalmente como método para estas clasificaciones el bien jurídico protegido y no otro elemento, sino que este, es porque algún mérito tendrá, servirá más que otros, o será más fácil de utilizar este método que otros. Bien, al menos nosotros ahí, si ustedes leen y van siguiendo la clase con los apuntes en la mano, si ustedes leen, señalamos 3 méritos de este método de agrupar los tipos penales por el bien jurídico que protege. El primer elemento es que señala el objeto de protección de las normas que señalan los delitos en el Código Penal o en leyes penales especiales. Normalmente se señalan delitos contra la propiedad, delitos contra las personas, delitos contra la intimidad, delitos, como dije, contra la soberanía exterior o interior, delitos cometidos por particulares en contra del orden, etcétera, etcétera. Y en las leyes penales especiales ocurre lo mismo. Por ejemplo, delito contra el tráfico ilícito de estupefacientes, delito de contrabando aduanero, delito de fraude aduanero, delitos militares, en donde se protegen a los institutos armados, eso es el bien jurídico protegido, etc. Es decir, ese mérito tiene, en primer lugar, el ordenar los tipos penales de acuerdo con este patrón, digamos, bien jurídico protegido. Tiene otro mérito también, que utilizar el bien jurídico protegido sirve para poder resolver diversos asuntos relacionados con la teoría del delito, como puede ser el caso de los concursos, concurso material de delitos, concurso ideal de delitos, incluso tratándose de un concurso que no es un concurso relacionado con el ideal ni el material, sino que es un concurso de leyes penales, también ahí se puede utilizar el bien jurídico protegido. O sea, hay que buscar el bien jurídico protegido que en realidad se pretende proteger para aplicar una ley y no otra.
Y ahí hay ciertos principios, ¿no es cierto?, cuando se va a aplicar este método de buscar este elemento para interpretar una ley. Y también se dice que este bien jurídico protegido, como tercer mérito de este método, que es una orientación útil, es una orientación útil. Y se dice que a veces también es imprescindible para averiguar el objeto de protección de la norma, porque todos los tipos penales protegen un bien, un bien. Pero a veces ocurre que es difícil poder averiguar exactamente cuál es el bien que protegen, porque a veces el bien o es muy amplio o presenta dificultades para poder averiguarlo, valga la redundancia, bien. En el delito, por ejemplo, de manejo de vehículo motorizado en estado de ebriedad, causando muerte, lesiones o daños. ¿Qué es lo que protege exactamente? La idea, ¿no es cierto?, de ese delito es que protege, ¿no es cierto?, la normalidad en el tránsito público. Y más que la normalidad, la seguridad en el tránsito público. Por eso que hay tanta norma de tránsito, que le dicen a uno por qué lado de la calzada debe conducir, a qué velocidad debe conducir, que debe ir atento a las condiciones del tránsito, que para poder adelantar un vehículo tiene que cumplir con ciertas características o condiciones, para poder virar en lo mismo, etc. O también es para proteger la vida o la integridad de las personas, física o psíquica. ¿Cuántos accidentes hay en el que una persona queda vivo, ¿no es cierto?, pero le vuelan un pedazo de cabeza y con eso un pedazo de cerebro? Entonces, por eso que se habla de que en este tercer mérito del método que agrupa los delitos de acuerdo con el bien jurídico protegido, hay tipos penales que se denominan que son de categoría o de especie, es decir, se puede proteger a una agrupación de delitos o a delitos en particular. ¿Sí? Por eso es que no es coincidencia de que muchos códigos, ¿no es cierto?, agrupen los delitos teniendo en cuenta este molde, este patrón, este referente, el bien jurídico que se protege. La nomenclatura del Código Penal nuestro, ¿cómo es? El Código Penal nuestro, si ustedes se fijan, la mayoría de los códigos sigue más o menos la misma idea, claro, con otro sentido, evidentemente. Pero siempre hay una parte general, una parte especial, etc. O que tramita un procedimiento especial, etc. O procedimientos especiales, pero siempre también hay un procedimiento tipo, por ejemplo los códigos procesales. En el caso de nosotros, el Código Penal nuestro, en el libro segundo del Código, el libro primero está la parte general, donde se encuentra la teoría del delito, hay algunos delitos específicos que nosotros los pasamos también en el curso, no lo hemos pasado todavía, pero lo deberíamos pasar, que son los delitos de quebrantamiento de condena. Entonces, hay algunos que están en la parte especial, en la parte general, digo, antes del artículo 106, que es donde empieza el título segundo. Pero básicamente, la nomenclatura es así. Están los 10 títulos del código en el libro segundo. Y el libro tercero se refiere a las faltas. Esa es la idea de nuestro código. 10 títulos, y la mayoría de estos títulos se dividen en párrafos, que varían los párrafos. Salvo
salvo el título 1, el título 2 y el título 10. Título 1, delitos contra la seguridad exterior. Título 2, delitos contra la seguridad interior. Título 10, de los cuasi delitos. En estos títulos no hay párrafos. Y en el restante número de títulos, entre el tercero y el noveno, ahí los párrafos varían. Varían. Esa es la nomenclatura de nuestro código. Y, por ejemplo, aquí está, este es el índice en el fondo del título segundo, del título segundo, después de hablar del delito contra la seguridad exterior o soberanía y seguridad interior, después del tercero, delitos contra los derechos que afectan los derechos garantidos por la Constitución, crímenes simples, delitos contra la fe pública, falsificaciones, falsos testimonios, etc. Quinto, crímenes y simples delitos cometidos por empleados públicos en el desempeño de sus cargos, al que me referí delante. Sexto, delitos contra el orden y la seguridad pública cometidos por particulares. Después, séptimo, delitos contra el orden de la familia, la moralidad pública y la integridad sexual. Hay diversos tipos de delitos, de bienes jurídicos, perdón. Después, 8, estoy hablando, refiriéndome al título, crímenes y simples delitos contra las personas. 9, crímenes y simples delitos contra la propiedad. Bien. Cada título tiende a reunir delitos similares en cuanto a su objetividad jurídica, lo que no ocurre tratándose del libro tercero respecto de las faltas. Pero hay, como en todo, excepciones. Aquí se nombran, ustedes lo tienen ahí en el contenido, que por ejemplo en el título 7, en el orden que afectan a la familia, a la moralidad pública y a la integridad sexual, ¿no es cierto?, hay diferentes bienes jurídicos que están considerados, no es uno solo. Lo mismo ocurre en los delitos contra las personas. Ahí hablamos de proteger la integridad, la vida primero, después la integridad física y después la integridad psíquica. Incluso hay hasta un delito del duelo ahí, etc. Y dentro de cada uno de estos títulos, en los párrafos, por ejemplo, en algunos de los títulos se atiende a la condición personal del hechor, como les señalé en el título 5, se atiende a la calidad de funcionario público. En el título 8, los delitos contra la persona no corresponden a un determinado bien jurídico, sino que se clasifica por el afectado, por la víctima, ¿no es cierto?, muchas veces. Si es pariente, si es cónyuge, si es conviviente actualmente, etcétera, dependiendo si se trata de un homicidio, de un parricidio, de un femicidio, etcétera. Y así. Es decir, hay algunos otros elementos más allá del bien jurídico protegido que también considera el Código para su propio encasillamiento y clasificación. Eso entonces es lo que podemos decir en relación con lo que ya tienen ustedes, que va sirviendo para, no sé, que se entienda mejor. Todo esto tiene que complementarse con el estudio, evidentemente. Por último, antes de empezar a hablar ya del título primero, que el objetivo de nuestro ahora es estudiar el Código Penal y algunas leyes penales especiales que a veces no alcanzamos en otros años a pasar por diferentes razones en las que no podemos hacer clase. Lo siguiente, que lo que tenemos que, muy importante ahora para el estudio de los tipos penales o de los tipos legales,
es tener en cuenta los elementos que conforman estos tipos penales o estos tipos legales. Y ahí, esa es una materia que le estudiaron ustedes el año pasado, aparecen el elemento subjetivo, los elementos objetivos, porque el elemento subjetivo normalmente es uno, el dolo, los elementos objetivos, que ahí ya hay más elementos, y el elemento normativo. Y el elemento normativo. ¿Por qué? Porque nosotros ahora, todos los tipos penales que vamos a ir analizando, deberíamos hacerlo teniendo en cuenta estos elementos. Lo que ocurre es que en el estudio exegético que se va haciendo de caso por caso, ¿no es cierto?, delito por delito, es difícil por lo largo que tendría que cada delito lo analizáramos desde el punto de vista del elemento subjetivo, de los elementos objetivos y del elemento normativo si es que existe. Si es que existe. El elemento subjetivo del delito, esto repito en materia del año pasado, el elemento subjetivo del delito es la culpabilidad, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que el grado superior de la culpabilidad está integrado por el dolo, ustedes estudiaron los elementos del dolo, los diferentes tipos de dolo, etc. Y a veces la culpa, que básicamente, ¿no es cierto?, se caracteriza por un hacer más de lo que se debe hacer o, mejor dicho, o no hacer lo que se debe hacer cuando uno está obligado a hacerlo. Es decir, imprudencia, hacer más de lo que debe hacer, o negligencia, en cualquiera de sus formas. Los elementos objetivos se refieren, ¿no es cierto?, a todos aquellos aspectos que se pueden percibir por los sentidos dentro de la estructura de un delito. Es decir, estamos hablando de la acción o normalmente de la acción y de las modalidades de la acción. Acción que a su vez, ¿no es cierto?, la determina el verbo que la describe. El homicidio, por ejemplo, ¿cómo se describe muy simplemente en nuestro código? El que mate a otro. ¿Cuál es la acción que se castiga? Matar. Matar. Es decir, elemento subjetivo, animus necandi, ánimo de matar. Si yo no tenía ánimo de matar, por ejemplo, como ocurre con los delitos preterintencionales, en los que, ¿no es cierto?, la acción, mejor dicho, el resultado va más allá de la acción que quería el autor. Va más allá. Hay dos personas que están peleando, el ejemplo que colocamos siempre, dos personas que están peleando a golpes en un balcón, ¿no es cierto?, de manera irresponsable, y, digamos, en un cuarto piso, no en un segundo piso, que normalmente a lo mejor alguien se cae y no le pasa nada, o para qué decir en un balcón de un primer piso, pero digamos, en un tercer piso para arriba, están peleando en un balcón. Cuando una persona pelea con los puños, lo que pretende es causarle lesión al otro. Nadie piensa que si yo le doy un golpe en un ojo, en la nariz o en la boca a alguien, no le voy a causar una lesión. O sea, uno pelea con esa intención, causarle alguna lesión al otro, pero causarle alguna lesión. Pero si por X razón uno de los contendientes es muy fornido, tiene mucha fuerza, le da un combo a lo mejor y saca al otro del balcón y va a dar abajo y lo mata. Delito preterintencional. Es decir, el resultado fue más allá de la acción que pretendía el hecho. Bien, normalmente eso no ocurre, pero está dentro de las posibilidades en esta vida. Muchos delitos que son de riesgo, ¿no es cierto?, ocurren por el riesgo que lleva envuelta la sociedad actual. Entonces, dentro de los elementos objetivos del delito está la acción y las modalidades de la acción. Es decir, ahí hay que considerar quién es el sujeto pasivo, por ejemplo, el sujeto activo, hay que considerar la tipicidad, hay que considerar
la posibilidad de que exista la no exigibilidad de otra conducta, etcétera, porque claro, puede tratarse también de una omisión, el deber de garante, etcétera, etcétera. Ahí están los elementos objetivos del delito, básicamente la acción y las modalidades de la acción. Y después vienen los elementos normativos, es decir, estos elementos tienen lugar cuando señalan una exigencia normalmente que va más allá de la acción que compone el título delictivo y que son necesarios para poder sancionar. Por ejemplo, en el caso del hurto, o del robo, del robo, sobre todo el robo con fuerza en las cosas. Se requiere elemento normativo que se trate de una cosa ajena. El que se apropiare de cosa ajena con o contra la voluntad de su dueño, etc. Ahí tenemos un elemento normativo, cosa ajena. Bien, estos elementos, como digo, ustedes van a tener que tenerlos en cuenta para cualquier pregunta que se pueda hacer, saber quién es el sujeto activo, quién es el sujeto pasivo, etc. En el homicidio, quién es el sujeto activo. Cualquier persona. Estamos hablando de personas capaces, ¿no es cierto? Ahí intervienen otros elementos del delito. Pero, ¿quién es el sujeto activo? Cualquier persona. Sí, sujeto activo indeterminado. ¿Quién es el sujeto pasivo? Si hablamos de homicidio simple, ¿no es cierto? Cualquier persona. Si hablamos como se llama, de parricidio, van a tener que ser ciertas personas con alguna característica especial. O alguno de los parientes que señala la ley, o el cónyuge, o el conviviente que ha sido o fue. Que es o fue. Es decir, tiene que tener algunas características. Si hablamos, por ejemplo, del delito de abandono de niños o personas desvalidas, vamos a tener que averiguar si se hizo en lugar habitado o en lugar deshabitado, en los términos del código, etc. Es decir, hay que tener en cuenta otro tipo de elementos para poder establecer cuáles son los elementos del delito. Eso creo que debería ser una de las primeras cuestiones que ustedes deberían tener en cuenta para poder estudiar cada tipo penal. Hacerse esa pregunta respecto de los elementos del tipo legal. Elemento subjetivo, objetivo y normativo. Que normalmente este último no va a existir un elemento normativo, no en todos los tipos penales existe. Bien. Dadas esas explicaciones, entonces,